que tú nos das, Señor, de atender a tu consejo, Señor. Gracias por Joana, que se ha dispuesto, Señor, para compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros, Señor. También te agradecemos por cada uno de los participantes y te rogamos que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender y comprender, Señor, qué es lo mejor para este tiempo, para nuestros hijos y para nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Marinita. Entonces, mis queridos, estamos grabando. Vamos a dejar entonces que nuestra hermana Joana Falcón, psicóloga clínica, nos comparta este tema de hoy día, que es relevante para lo que significa el ministerio que está llevando adelante Filadelfia, que está sujeto a bendecir a la familia. Bendecir a la familia en todas las facetas y ángulos de entendimiento. Así que mi querida Joana, Dios te bendiga, te use grandemente porque verdaderamente lo necesitamos. Así que es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Hola hermanos, los saludo a los que no he saludado. Ya estamos bendecidos por el Señor. Y si me habilitan para compartir pantalla, ¿puedo comenzar? A ver. Listo, dele nomás. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como saben, hoy día vamos a hablar de abuso sexual. Ese fue el flyer que estuvimos compartiendo. Entonces, vimos anteriormente el tema de sexualidad, qué es sexualidad, y ahora vamos a hablar un poco de abuso sexual, que es cuando la sexualidad no está sana, ¿cierto? Entonces vamos a abordar temas de qué es la sexualidad, o sea, qué es el abuso sexual, la prevención, y tengo muchas cifras, así que para que ahí podamos conversar, debatir, y se forme un diálogo bonito en torno a que crezcamos, nos edifiquemos en comunión, ¿cierto? Así que, en primer lugar, siempre pregunto, ¿qué saben ustedes de qué es abuso sexual? ¿O qué preguntas tienen al respecto? ¿Nadie? Ya, Marité. Hermana Marité, levanto la mano. Y creo que después la hermana Mabel. Sí, ajá. Bueno, a mí me parece que abuso sexual es toda actividad que vaya en detrimento pues, de una persona, no solo en cuestiones físicas, sino también de repente por cosas que entran ya sea por los ojos, por los oídos o por cuestión ya por contacto físico, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando exponen a un niño chiquitito a ver videos pornográficos, a pesar de que no hay alguna interacción física, pues ahí hay un abuso sexual también. Me parece que por ahí iría, que es como algo que le va a afectar a una persona, ya sea niño o a un adulto, que no es con su consentimiento o que no es adecuado o apropiado para su edad y que tiene que ver con el tema sexual y que le vaya a causar pues un trauma psicológico. Creo yo que va por ahí. Ya, bien, bien. Carlos Guerra escribe en el chat, la hermana Carlos Guerra, la palabra lo dice, abusar de la sexualidad de cualquier persona. Bien, bien. Creo que la hermana Marité había activado su micrófono, no sé si se le activó o quería hablar. Ya. Ya yo hablé. Sí, sí. Gracias, hermana Marité, gracias, Carlitos, por sus comentarios. Y bien, entonces aquí vemos dos monitos, hay dos actores, ¿cierto? En el abuso sexual. Y
es la situación en la que alguien fuerza a otra persona, ¿ya? Entonces aquí vemos que hay una autoridad o una diferencia de poder, entre comillas, porque fuerza a otra persona, ¿a qué la fuerza? A una conducta para establecer un acercamiento sexualizado. Como bien decía Carlos Guerra, es abusar de la sexualidad. Este acercamiento sexualizado, como bien decía Marité, puede ser oír, ver, tocar, puede ser cualquier conducta que tenga una connotación sexual. De hecho, tenemos que tener cuidado cuando nosotros empezamos a sexualizar a nuestros niños con comentarios así como, ¿y quién te gusta? Cuando ellos no están en edad de que le gusten que estén mirando el otro sexo. Entonces, ahí también estamos llevándolos a contextos sexualizados. Eso no es abuso sexual, sí, hermanos, tranquilo. Pero tenemos que evitar incluso esas situaciones en las que nosotros sexualizamos a nuestros hijos preguntando, o vemos que tiene una amiguita y es como, ay, es tu polola. No es edad para que los niños tengan esa mirada, ¿ya? Y bien, como la hermana Marité tocó el punto del consentimiento. Aquí el consentimiento es importante. Pero no todos pueden dar consentimiento. Hay una capacidad etaria para consentir. La otra vez les dije que menores de 14 años no pueden consentir. Entonces no sé si dos niños, uno de 17 y una niña de 14 tienen acercamientos sexualizados, eso es un abuso sexual. Porque una niña menor de 14 años no puede consentir. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hemos visto situaciones que se ven, los jóvenes, nuestros adolescentes se ven involucrados por situaciones así, porque no saben. O un adulto de 18 que tiene un acercamiento sexualizado con una niña de 16. Eso también es abuso sexual. ¿Ya? Hay personas que no tienen la capacidad mental para consentir y tampoco hay una capacidad social. La social se da mucho en contextos jerárquicos, en el que un jefe, o hemos visto que como los famosos, hay hartos casos de famosos que usan su poder como de productores para abusar de modelos y situaciones así. Entonces, a eso se refiere con la capacidad social. Ya. Entonces, bueno, si se fijan abajo yo puse todas las fuentes de donde fui sacando estas cosas. Pero acá hay una diferencia. No es lo mismo abuso sexual que violación. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre abuso sexual y violación? La violación es cuando ya el acto está concretado, sin el consentimiento de la otra persona. Y el abuso es cuando, no sé, yo tuve una experiencia cercana con respecto a ese tema y no necesariamente la persona fue violada, pero sí abusada y ahí viene un montón de cosas como la culpabilidad de uno. Se siente culpable porque nadie le cree. Entonces, en cambio, la violación ya es algo que se nota más y que tiene consecuencias. Pienso yo, no sé. Ya. Muchas gracias, hermano Abel. ¿La familia Cerdo Chacón levanta la mano? Sí, en esta ocasión, como no siempre, esta vez soy yo. Por eso dije la familia. Sí, gracias. No, yo pienso que violación es ya justamente cometer el acto sexual propiamente tal. El abuso sexual no es solo eso. No es necesariamente eso en específico, digamos. Obviamente todo en un contexto forzado, como decíamos. Ya, perfecto. Tengo a familia Martínez Muñoz y luego a la Sol. Pues yo creo que la diferencia va con la violencia. Quizás violación ya pues entra temas de violencia. El abuso sexual a veces se puede dar
hasta de una forma muy piola, como dicen en Chile, y hay abuso sexual, pues es abuso sexual porque no hay consentimiento o por X o Y razón, pero violación ya es con violencia, es a la fuerza. Yo creo que violación es cuando hay coito, o sea, cuando hay penetración por cualquier lugar o contacto físico, por ejemplo, voy a ser explícito, de forma oral, yo creo que pasa a ser violación. El abuso sexual, como decía Maridé, puede ser visual, auditivo, un contacto, pero la violación ya es con coito o con penetración. Ya, muchas gracias. ¿Y la Sol, la hermana Solange? Bueno, iba a decir exactamente lo que dijo Nicolás, que el abuso puede ser escuchar relaciones sexuales, ver pornografía, en cambio la violación es el acto en sí. El abuso es mucho más amplio. Ya, perfecto. Muchas gracias. Son muy sabios, todos respondieron muy bien, así que hasta aquí dejamos el taller. No hay nada más que enseñar, no, pero sí. En la violación sí o sí se emplea la fuerza, como dijeron algunos, es el uso de la fuerza. Hay intimidación y puede, esto no es sí o sí, pero puede que haya uso de sustancias que ponen a la víctima en una situación de vulnerabilidad. Hemos visto muchas noticias de cuando le ponen droga en el alcohol a las niñas que están en las discotecas, o ahora esto de la burundanga que le ponen en el metro o en el Uber. Sorry que hable mucho de la niña o la mujer, pero es que el gran porcentaje son mujeres. Y como bien dijeron todos, tiene que haber acceso carnal, o sea, tiene que haber penetración. Eso es violación. Puede ser anal, vaginal u oral. Entonces, esa es la diferencia. Y eso, al haber penetración, entre comillas, se puede encontrar el culpable. Es demostrable, un delito demostrable. A diferencia del abuso sexual, que nos va dañando internamente, pero no hay rastros, no siempre hay rastros. Entonces, el abuso sexual no necesariamente se emplea la fuerza. Ahí vemos que hay muchos abusadores que engatusan a sus víctimas, es que yo soy su amigo, y por eso yo el otro día les decía el tema de los secretos, que no pueden haber secretos. Uno tiene que decirle a los hijos que no existen secretos, porque adultos se hacen amigos de los niños y le cuentan secretos y le dice, te doy un dulce, pero déjame jugar aquí, juguemos a esto. Una vez había un caso de unos niños que yo atendí que le decían, vamos a jugar al trencito. Y así lo iban engañando a los niños. No necesariamente hay penetración, como bien dijeron, pero sí hay alguna conducta sexualizada, como también bien dijeron. Y como todos dijeron muy bien, se expone a la persona a una actividad o una situación sexualizada. Entonces, espérame, que quiero pasar a la siguiente antes de mostrar esto. Ahí está. Como puede ser a través de tocaciones, que le toquen su zona erógena, puede ser auditiva, y una a veces cree que lo auditivo no es tan letal. Y yo en un colegio que trabajaba, había una niña que siempre escuchaba a su mamá con su pareja tener relaciones sexuales. Y ella ya estaba tan angustiada y me decía, es que yo no debería escuchar esto, yo soy una niña, y no podía dormir, la niña no se podía concentrar en clase. Y eso es abuso sexual. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de exponer a nuestro hijo a estas conductas. Y aunque nosotros como papás no tengamos la intención, pero es abuso sexual. Mirar, hay muchos casos que personas adultas se desnudan al frente de los niños para provocarle un miedo, y ellos al ver eso les gusta y los excita más. O que los niños vean una conducta sexualizada, o vean pornografía, o vean cualquier tipo de situación que tenga que ver con sexualidad, ¿ya? Entonces eso también es abuso sexual. Y aquí puse una camarita,
porque ese es uno de los abusos sexuales más común, que ahora es un delito sexual, delito cibernético, el mandar fotos, igual eso da para otro taller que es el grooming, se llama así, grooming, cuando un adulto se hace pasar por un niño y hostiga a un niño por internet. O, de hecho, tuve una paciente que a Facebook le agregó un compañero de colegio y ella lo aceptó porque tenía el nombre de su compañero. Y le empezó a escribir por el chat y después le dice, no, yo no soy tu compañero y yo sé dónde tú vives, yo sé todo y si tú no me mandas fotos de tus partes íntimas, yo voy a ir a matar a tus papás. Los niños sin confianza con los papás les da mucho miedo y acceden. Entonces, por eso es importantísima la confianza. Pero ahora también que se da esto, otra cosa de ciberacoso es el sexting, que entre amigos se mandan fotos y hablan del pack, te saqué el pack, que es como mandar puras fotos desnudas de una persona. Entonces hay muchos delitos sexuales ahora a través de internet. Entonces, el abuso sexual lo realizan personas aprovechándose de su autoridad o de su parentesco. La víctima por lo general y con frecuencia ama a su agresor. Y esto es como, uno siempre dice a los niños, no hables con desconocidos, pero el problema no está con los desconocidos. Bueno, después les voy a decir el porcentaje, que un 66% es un rol familiar, ¿ya? Pero como por lo general la víctima ama a su agresor, es aún más vulnerable porque si ella habla va a hacer daño a su familia, se van a separar los padres o que el abuelito y la familia se va a desarmar y se sienten muy, muy, muy culpables, sienten miedo de hablar, sienten culpa, sienten impotencia. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada, incluso con la culpa ellos creen como, no, es que yo quizá me paseaba en calzones y eso fue malo, entonces sienten mucha vergüenza y sienten que no valen nada, como... Y acá hay algo súper importante que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Nosotros como cristianos hablamos que nuestro cuerpo es el templo. Y en psicología igual se habla de la importancia de nuestro cuerpo, que es el lugar que nos protege del exterior. Entonces, cuando hay abuso sexual, se daña nuestro refugio y nosotros como personas sentimos que nuestro cuerpo me hizo daño, porque aunque sean abusados sexualmente, igual las personas sienten placer porque le están tocando su zona erógena. Entonces ahí también se sienten doblemente culpables. Entonces todo esto genera un trauma que es súper difícil y sin Cristo casi imposible de sanar. Y la estigmatización, bueno, porque ya toqué el tema de la humillación, de la impotencia. La estigmatización también después es como la niña abusada o el niño abusado, ¿no? Que vivió una situación. Y eso es súper importante para hablar, que nosotros hablamos del niño vulnerado, no, niños que han vivido situaciones de vulnerabilidad, niños que cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, tú eres súper mentiroso, o eres un mentiroso, ¿qué le estoy diciendo? Que su identidad es ser mentiroso, pero ahí tenemos que tener cuidado y decir, lo que tú hiciste está mal, o eso que estás diciendo es mentira, por tal y tal motivo. Entonces, como empleamos el lenguaje es súper importante por cómo se va a identificar el niño en un futuro, ¿ya? Bueno, para ya cuando tienen 18 años de edad, 1 de cada 3 mujeres ha pasado por una situación de abuso sexual. Es súper alta la cifra. Entonces aquí habemos hartas mujeres, aquí habemos personas que hemos pasado por una situación de abuso sexual, lamentablemente. Y 1 de cada 6 hombres ha pasado por una situación de abuso sexual. Es súper lamentable porque uno cuando está en un grupo de amigas y empieza a tocar estos temas, siempre hay alguien que ha pasado por esto y no sabemos cómo ayudarlo. Entonces después igual vamos a hablar de herramientas, cómo conversar con personas que han pasado por esto.
El 30% de los abusos sexuales son cometidos por niños mayores, adolescentes y personas con menos de 21 años. Por eso yo le estoy hablando que es importante que eduquemos a nuestros hijos. Educar los límites, hasta dónde. Hijo, si tu compañera te dice que no, no. Hija, si alguien te quiere tocar, tú di que no. Y hablar los límites, hasta dónde. Lo bueno es que el Señor también nos pone límites bien claros. Entonces nos podemos apoyar mucho en la palabra. Ya, entonces dice que 1 de cada 3 mujeres han sufrido abuso sexual y 1 de cada 6 niños o niñas o mujeres por alguien que conocen, aman, es de confianza y o es un familiar. El 67% cumple un rol paterno, o sea, un rol de la familia. Entonces, el 38% es una figura paterna, que es el más alto. Y esto puede ser padres biológicos o padrastros, porque nosotros creemos que el padrastro nomás, porque es como el mito. Padres biológicos. Así es la sociedad, padres biológicos. Y el 29% miembros de la familia extensa, que puede ser un abuelo, un primo, un tío. Y aquí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si los niños están jugando en la pieza con un amigo o con un primo, igual que siempre tenga la puerta abierta. Porque yo he conocido casos de un niño que jugaba con su vecino y de a poco empezaron a explorar, empezaron a jugar y eso se transformó después en una situación sexualizada y empezaron a tener relaciones sexuales homosexual, pero uno como papá dice, son 2 amiguitos, ¿qué va a estar pasando? Y en la actualidad este joven me decía que él no es que sea gay, sino que como solo ha experimentado con hombres, le da mucho miedo de estar con mujeres. Pero eso fue producto de un abuso sexual en su infancia. También el 18% es un conocido de la familia. Así que, hermanos, mucho cuidado. También tuve otro caso de un niño que hablaba mucho del hermano Juan, que con el hermano Juan iban de vacaciones, que con el hermano Juan iba para todas partes, porque eran muy amigos, eran de una iglesia. Pero el hermano Juan abusaba sexualmente de este niño. Yo con esto no quiero que ustedes desconfíen, pero sí tener cuidado. Los niños son un tesoro, son nuestro tesoro que el Señor nos dio y debemos cuidarlo, protegerlo. Y miren, ahora les voy a dar un poco de cifras. Lamentablemente estas cifras son del año 2016, no se han hecho más actuales con tanto nivel de detalle. Pero miren, aquí vemos un gráfico que dice que el 62% de los abusos sexuales son cometidos en el domicilio. Y el 38% solo fuera del domicilio. Entonces vemos que es mayoría. Entonces, ¿dónde está el peligro de nuestros niños? En la casa. Tengamos cuidado a quienes invitamos, dónde están los niños cuando hay reuniones familiares, fijar bien los límites. Cuando les decía el otro día cuando le hablamos de quién puede tocar tus partes íntimas, solo tu adulto responsable, puede ser mamá, papá o una abuelita, si es que los cuida la abuelita, pero para hacer aseo o higiene, nada más. O si no se sabe limpiar, para limpiarse. Pero igual es importante que nosotros nos apresuremos a enseñarle a limpiarse bien. Y si no se limpia bien, no importa, pero dejémoslo que ellos lo hagan solitos, que se limpien solitos. Aunque después dejen todo sucio y anden hediondo, y a nosotros como mamá nos molesta eso, pero déjenlo, porque así ellos van a ir aprendiendo, y así no van a depender de otro adulto, que son situaciones en las que ellos pueden verse enfrentados. Miren, este es el tipo de victimario según sexo. Lamentablemente los mayores victimarios son hombres, que es el 59%, y ven que aquí el otro porcentaje más alto es de niños, NN, niños y adolescentes,
y solo un 2,3 es femenino. Pero yo he conocido casos de abuso sexual de mujeres, justo eran unos primos, que la prima abusó de su primo, porque cuando están en esto de exploración, abusan del que tienen, si no tienen bien los lineamientos, no tienen bien los límites, no están bien educados, y si lo está educando la pornografía o si lo está educando el compañero. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hablemos con nuestro hijo, aunque nos dé mucha vergüenza, pero hay que, no sé, por dentro, por fuera cara de poker face, como no, nada pasa, aunque por dentro nos estemos poniendo así muy colorados. ¿Ya? Miren, este otro gráfico que dice el tipo de victimario según la edad. El mayor porcentaje de victimarios tiene entre 30 y 44 años. Le sigue entre 45 y 64 años. 64 años puede ser un abuelito. Entonces tengamos cuidado. Después le sigue lo entre 18 y 29 y así en adelante. Pero miren, hay menores de 14, un porcentaje. Y aquí ven, hay una diferenciación entre abuso sexual, que es la línea azul, violación, que es la celeste, y otro delito sexual, que es la verde. Este es otro porcentaje de niños y adolescentes que ingresan a un centro del CENAME, puede ser de una residencia de protección o un programa de protección de niños especializado en calle, o de estos PRM que son como ambulatorios, pero se tiene la cifra ya que se puede conocer. El abuso sexual es el mayor porcentaje de ingresos de niños por abuso sexual, ¿ven? El 84,9%. Es muy alta las cifras. Y por eso cuando la pastora Blanquita cada día ora por los niños, a mí me alegra porque son tan vulnerables. Hemos visto, ya vimos en talleres anteriores el tema de la ideología y cómo el mundo quiere meterle eso en su cabecita. Tienen este otro riesgo, la víctima del abuso sexual. Aquí se desglosa ese porcentaje anterior, que era el 84, y dicen que la mayor porcentaje, el 90%, es por víctima de abuso sexual, el 9,6% de violación, estupro, siempre cuesta esa palabra, y víctima de sodomía. Y miren, aquí están por regiones. El mayor porcentaje de abuso sexual lo vemos en Arica y Parinacota, lo vemos en Antofagasta, no, en el Biobío, en Los Ríos. No es como Santiago la más mala, esto está a lo largo de todo el mundo, de hecho, de todo Chile, de todo el mundo. Nuestros niños corren riesgo. Entonces, no es que, que yo vivo en un pueblito, nada me va a pasar, sí pasa. Estos son niños que han ingresado por a programas de salud mental, también vemos, y aquí lo puse porque se ve la edad. El mayor porcentaje son de niños abusados entre 10 y 14 años. Y ahí tenemos que tener cuidado porque en esa edad los niños se empiezan a ensimismar. Y nosotros lo vemos como, es normal de la adolescencia que ya no quiere conversar, es normal, pero hay cambios en la conducta. Y de eso como papás tenemos que ser muy cuidadosos. Si mi hijo está dejando de comer y antes comía harto, ¿qué estará pasando? Puede ser bullying, puede ser abuso sexual, puede ser cualquier situación, pero pongamos atención si nuestros hijos tienen cambio, si baja su rendimiento, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Pero nosotros mejor que nadie conocemos a nuestro hijo, mejor que nadie conocemos a nuestro familiar, y tengamos mucho cuidado, no normalicemos sus cambios. Y miren, esto lo puse por el total. Miren la cantidad de abusos
de delitos sexuales. Estas son las denuncias. 15.530 denuncias. Esto no solo es, y solo niños, niñas y adolescentes. 15.000. Yo vi, disculpe, esos anual acumulado. ¿Qué ese Eso es acumulado. Sí, y es acumulado del del año, no acumulado a lo largo del tiempo. Y es del año 2016. Ahora yo les voy a decir las cifras más recientes que encontré, que es del año, del año 2021 y 2022, ¿ya? O sea, 2020 y 2021. Y esta cifra también se las quería dar, que es 1 de cada 5 niños, puede ser niñas o niños, aquí está mixto, ha tenido un ofrecimiento sexual, y ahora yo creo que mucho más, porque esto es del 2015. No se han hecho estudios más actualizados, pero ahora mucho más porque las plataformas y con la pandemia se tuvo mucho acceso a que los niños estuvieran conectados, y se le propició un computador a cada niño, entonces yo creo que estas cifras han aumentado. Y como le decía a la Dani, las cifras actuales, esto es lo más actual que encontré, que es de la PDI, es un informe de denuncias que ha registrado la PDI. Este es del primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022, o sea, en el 20. En el 2020 hubieron 1.598 casos. En el primer trimestre, un acumulado de los 3 primeros meses. Y en el 2021 hubo un aumento del 5% a 1.686. Lo más frecuente sigue siendo el abuso sexual a niñas y niños menores de 14 años, que son 589 en el 2020 y en el 2021 se registraron 691 denuncias. O sea, entre estos años aumentó un 17% el abuso. Y eso que uno dice, pero ¿cómo si hay más prevención? No lo sabemos. Pasa. Se normalizan más conductas. Se dejan a los niños cada vez más solitos. Porque es que tenemos mucho trabajo, es que tenemos muchas cosas que hacer y que nuestros hijos crezcan solitos. Y lamentablemente se vio que hubo un aumento de abuso sexual en niños mayores de 14 años. Y aumentó mucho. De 75 que hubo en el 2020, en el 2021 se registraron 160 casos. Entonces, esto subió un 113% las cifras. Y aquí vemos el rango de edad, que también lo quise poner porque para que veamos que hay abuso sexual incluso en mayores de 61 años, uno cree que ya no pasa, sí pasa. Pero lamentablemente el mayor porcentaje es para los niños que son más vulnerables, que son 781 casos. Esto es en el primer trimestre del 2021. El 85% son mujeres y en total hay 3.284 casos. Y estos son solo los de la gente que se atreve a denunciar. Hay muchos que no denuncian. Hay muchos que... De hecho, a mí me tocó un caso de una niña que me confesó, yo al enfrentar a la mamá, ella no quiso asumirlo porque era su esposo. Y no quiso, ¿no? Y justo, no sé, la niña me confesó en diciembre y los niños salían de vacaciones y ella sacó a la niña del colegio y no tuvieron más rastro. Entonces, esas son las cifras. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de pasar a las consecuencias del abuso sexual. Di muchos números para que veamos que es real y que está pasando y que está a nuestro alrededor y que todos somos vulnerables, que tenemos que tener mucho cuidado. Educar a nuestros hijos, educar a nuestras hijas, prevenir. Ahora con esto que comentaste, bueno, que por el tema de la pandemia, que el internet, que de aquí, que de allá, surgió algo que le llaman sextorsión. Y vi un caso de un chico en Estados Unidos que
que parece que un señor o alguien se hizo pasar por una joven y le pidió fotos pues de sus partes, él la compartió y todo lo demás y después lo empezó a extorsionar, que iba a publicar y que toda la familia se iba a enterar y todo lo demás. Y eso pasó, ponte que de las 10 de la noche, según lo que leí en la noticia, hasta las 3 de la mañana, la mamá lo despidió todo bien y en la madrugada pasó todo eso, él les pasó dinero, le seguían pidiendo más dinero y no aguantó la presión y se suicidó. Y fue muy triste y la mamá pues decía que hay que hablar mucho pues con los niños y con tus hijos para que te cuenten todo y que todo pues tiene solución. O sea, tratar de evitar obviamente que no estén mostrando fotos de sus partes íntimas y todo lo demás, pero en el peor de los casos si llega a pasar pues de que tiene que haber una solución, ¿no? Sí, Marité, eso es súper importante, la confianza. Es normal que ya un adolescente cada vez empiece a contar menos cosas, pero si un adolescente quiere decirnos algo como papás, y yo estoy muy ocupada, tengo que dejar lo que esté haciendo porque el adolescente quiere conversar conmigo y necesita la atención. Entonces, para cuando ustedes sean padres o madres de adolescentes, el momento que ella quiera hablar o él quiera hablar, ahí ustedes toda la atención y cara de nada, porque cualquier cosa, aunque nos digan algo que nosotros como, "Ay", no hay que interrumpir ese momento de confianza. Y después, no sé, al otro día uno puede decir, oye hijo, pero sé que estuve pensando y lo que me dijiste no está bien, porque ya hay corregir. Pero sí, él me está diciendo algo, yo te voy a castigar, eres malo, cortamos la comunicación y ese adolescente nunca más va a ir a contarle algo a ustedes como papás. Porque mi papá me reta. Entonces, ¿a quién le pregunto? A mi compañero, a mi amigo, leo por internet. O al papá de mi compañero, que él sí es bacán porque nos escucha. Ojalá que no pase eso, porque no sabemos a quién va a escuchar, a quién le va a prestar oído a nuestro hijo. Entonces, esos momentos del adolescente y desde chico, aunque cuando son chicos hablan ya, a veces como "Uy, que se calle, me tiene mareado". No, pero escuchen, escúchenlo, traten de mirar a los ojos, porque en la adolescencia ese vínculo que ustedes establezcan con los niños también va a ser importante. ¿Por qué? Y eso mismo yo me pregunto, ¿por qué estos niños, como el caso que dijo Marité, no va y le dice mamá, cometí un error? Me extorsionaron o pensé que era un amigo y pucha, mandó una foto íntima. ¿Por qué no van? Porque mi papá me va a retar, mi mamá me va a castigar. Entonces, no. Y sí, hay momentos para corregir, hay momentos para decir, no, esto no está bien, poner límites. Siempre hemos hablado de eso, y sobre todo en la adolescencia, no es que dejemos libre y hagan lo que quieran, pero con confianza y una escucha activa, sin juicio. Ya, vamos a hablar Dani o Cristóbal, no sé quién es. Yo aviso yo. Es que sabes que me quedo dando vuelta esto que tú dijiste, como la estigmatización cuando hablaste del trauma, de cómo es que entonces uno debería tratar a este número creciente de personas abusadas. Porque también creo que el tema de comunicar un abuso pasa precisamente porque a mí me da vergüenza que los demás sepan. Y cuando ya yo hago la denuncia, me atrevo y la cosa se verificó, fue así, eh, hay todo, supongo yo, un mecanismo que se activa para tratar a la persona, pero los que lo rodean, efectivamente, a lo mejor sin quererlo, están dañando o haciéndole recordar a esta persona un momento traumático. Entonces, creo que esto nunca lo he escuchado, nunca se habla de cómo un niño o un adulto tiene que dirigirse a una persona abusada, porque, porque lo que se habla es la prevención, pero
pero los números están diciendo aquí, esto está pasando y está pasando muy seguido, 1 de cada 3 mujeres, etcétera. Entonces, me gustaría saber qué es lo recomendable. Ya, Dani, mira, lo tengo en unas diapositivas más adelante. Después de las consecuencias vamos a hablar de prevención y reparación, ¿ya? Ahí lo voy a tocar y vamos a conversarlo bien. Pero ¿por qué puse las consecuencias antes? Porque tenemos que entender cómo se siente la persona. Cuando yo entiendo cómo se siente la persona, puedo tratarla, puedo ayudarla, puedo escucharla. Pero si yo no entiendo qué está pasando, le voy a dar palabras, como a un ansioso uno le diga, ya cálmate, quédate tranquilito. No, eso es peor. Entonces, cuando yo sé la enfermedad, no sé si mi hijo tiene fiebre, yo sé qué remedio tengo que darle, porque me está presentando este síntoma. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver los síntomas que son, aquí le puse consecuencias, pero son los síntomas de un abuso sexual. Entonces, vamos a ver cómo se siente la víctima. La víctima se siente culpable. Y esto es importante, ya adelantándome un poco cómo reparar. Cuando nos enfrentamos a alguien que nos confiesa que ha sido abusado sexualmente, no tenemos que decirle, pero tú ¿dónde estabas ahí? ¿Con quién te relacionaste? ¿Pero por qué estabas ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué estabas solo? No, porque esa persona ya siente culpa y no es su culpa. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, tenemos que fijar responsabilidades, no es tu culpa. El que te robó, si hablamos de delincuencia, si yo voy por la calle y me roban un celular, y también tendemos como a decir, pero es que andáis con el celular en la mano. No, el que es el malo es el ladrón, el que abusa de nuestros despistes. Entonces, la víctima se siente culpable. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y tenemos que saber que ellos, como se sienten culpables, nuestras palabras que salgan jamás tienen que ser de culpa. Otra cosa, no le creen. Muchas víctimas pasan por esto que no le creen. Y se tiene que comprobar lo que esta persona está diciendo. Lamentablemente hay un porcentaje muy mínimo de gente que se aprovecha de esto e inventa que ha sido abusada, pero no es, porque es algo, como hablaba Dani, el estigma. Alguien no va a inventar que ha sido abusado sexualmente por un familiar, si es doloroso, entonces, ¿por qué no le creen? Y yo he conocido casos de personas que han sido abusadas sido abusadas sexualmente, le han contado a sus papás o su mamá no le cree y les pega, la castigaban. Esta es una historia más antigua, le pegaron porque no, era una cabra mentirosa. Entonces, esto está sintiendo la víctima. Han violado sus límites y sus derechos inherentes. Nuestro derecho mínimo es que nos respeten nuestro espacio personal. Entonces han pasado por encima de todo, ya dañaron y aquí yo hablo de nuevo como cristiana, dañaron nuestro templo, ya que más queda. No tenemos nada, porque me han dañado mi cuerpo. Entonces, pueden haber problemas físicos. Si esto ha sido un abuso sexual, puede que exista dolor pélvico continuado, síndrome premenstrual, que se adelanten en las niñas, trastornos gastrointestinales, enfermedades de transmisión sexual si ha sido una violación, embarazo prematuro si ha sido una violación. Estos son los mayores problemas físicos. Y problemas psicológicos, punto número 1, se daña la identidad. Y aquí es importante, como cristianos, que nuestra identidad, siempre hablamos de nuestra identidad en Cristo y que tenemos que saber quiénes somos, qué somos en este mundo y para qué hemos vivido y para qué nacimos. Aquí es donde el enemigo también ataca, en nuestra identidad. Quiere que nosotros nos sintamos que no somos nada, somos una basura. Entonces, el abuso sexual así nos hace sentir como inmundos, como que aborrezco, no sé, mi cuerpo, mi sensación. Puede que vivan periodos o episodios de ansiedad crónica, depresión, negación, como no, esto no es real, esto no me pasó a mí, problemas para dormir, desapego emocional. Y esto lo vemos mucho en personas que como que después no sienten nada, o niños que han sido abusados y después son súper crueles, son
porque los seres humanos me hacen daño, entonces yo le hago daño. No tengo apego emocional a nada ni a nadie. Puede que hayan episodios de flashback, recuerdos, estrés postraumático, ideaciones suicidas. Y aquí también hay algo que se da mucho, el cutting, el autolesión, porque como mi cuerpo me hace daño y mi cuerpo me recuerda, porque uno cuando le pasa, no sé, un accidente, no sé, me caí, uno después se acuerda de la sensación de cuando se cayó y cómo se pegó en la rodilla. Entonces, es lo mismo. Entonces, el cuerpo me avisa la sensación de, ay, entonces constantemente mi cuerpo me está recordando esa sensación. Entonces, hay muchos niños que empiezan a querer quitarse la vida o hacerse cortes de las muñecas o en partes donde no se vean para mitigar este dolor. Puede que hayan disfunciones sexuales y a él también lo hablamos cuando hablamos de la identidad de género, porque si a mí me abusó un hombre, yo no voy a querer nada con los hombres, entonces mejor estoy con las mujeres. Y problemas sociales, hay retraimiento, hay compulsión a implicarse, conductas de riesgo y delincuencia. ¿Por qué delincuencia? Uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Porque no me importa nada, los seres humanos me hacen daño, yo hago daño, y así es. A mí me han hecho daño, nadie me protegió, mi cuerpo no me protegió, la vida no vale nada y yo hago daño a los demás. También puede haber consumo de drogas para querer evadir estos flashbacks, estos recuerdos. Entonces, pueden haber todos estos problemas. Algunos se les presentan, algunos todos, algunos ninguno. Depende mucho también de la personalidad. Acuérdense que cada persona es única y diferente. Ya, entonces, como se daña la inocencia, la identidad y la parte espiritual, hay tres tipos de cómo la persona pueda desenvolverse después socialmente. Uno es la chicadura, que se silencia a sí misma para no volver a ser nunca más vulnerable. Entonces, no evadir, como bloquear la situación y yo voy a ser dura y no voy a confiar en nadie más. Y voy a ser fuerte y soy feminista y todo, como no, yo soy una super mujer o soy un super... Aquí dice chica, pero también puede ser en niños, como bloquearse y vivir la vida así como duros, así como sin sentimiento. O el otro es la muy sociable, como intentar encontrar amor, como apoyo, toda esa protección que no tuvieron, encontrarla en los demás. Entonces aquí se ven que pueden estar en conductas de mucho riesgo, de aprobación social. O sea, conductas de riesgo así como para ser reconocidos, porque la chica buena es la que busca la aprobación social. Entonces, quiere siempre agradar. Y aquí tenemos que tener cuidado cuando nuestros hijos también son muy... Cuando yo me enfrento a un niño que siempre dice todo que sí, todo que bueno y todo muy perfecto, es como, ¿por qué así? ¿Por qué este niño no puede decir esto no me gusta? No, gracias. Ya ¿tiene claro los límites mi hijo? Ya. Bueno, pero estas son como conductas que puede tener una persona que ha sido abusada sexualmente, o quizás ninguna, pero se tienden a ver como estas personalidades, donde esconden lo que no han sanado. Ya cuando han sanado y han tenido su restauración espiritual, perfecto, pero este dolor tratan de resolverlo o disuadirlo de alguna forma. Y aquí yo puse que el único que puede restaurar el corazón, sabemos nosotros que es Dios, el único que puede hacerlo. Pero nosotros también podemos orientar a esta persona, llevarla, escuchar, ¿ya? Entonces, prevención, esto ya hemos hablado harto. Que nadie puede tocar nuestras partes íntimas sin nuestro consentimiento. No estamos obligados a ver conductas sexualizadas. Entonces, nadie puede obligar a nuestros hijos y enseñarle eso y también a entenderlo nosotras. Si nosotros estamos en un lugar y tratan de decir, oye, el porno es muy bacán, no, y yo no quiero.
enseñar que no manden fotos íntimas, aunque lo agobien, no, porque lo que sube a una red social o a internet se demora 10 segundos en viralizarse, nada, y lo que se sube a internet nunca más se borra. Así que tengamos mucho cuidado y enseñarle eso a nuestros hijos, los riesgos. Y esto es súper importante, el confía en tus sensaciones. Si alguien no te da confianza, aléjate. Y somos mucho de no, pero y uno duda de uno mismo. Como no, pero ¿cómo voy a estar pensando mal de esta persona? Ay, si da los besos pegoteados nomás, pero nada más. No sé. Si hay alguien que no me da una buena espina, protejámonos, cuidémonos. No tenemos que exponernos. No tenemos que exponernos a personas que no nos dan una buena sensación. Y más allá de sensación, que el Espíritu Santo nos dice, si tenemos buena relación con el Señor y el Señor nos dice, aléjate de esa persona, alejémoslo. Y tengamos cuidado de eso. Denuncien. Si ustedes conocen a alguien, denuncien. No minimicen nada. Incluso si le han dado agarrones en transporte público, es también abuso sexual. Y bueno, educación sexual. Y este punto, ahora tenemos que tener mucho cuidado con la educación sexual. Y cuando di el taller anterior quería hablarle un poco que cada colegio tiene un plan de afectividad y sexualidad. Entonces, hermanos, ¿ustedes conocen el plan que tiene el colegio de sus hijos? ¿Qué cosas le están enseñando a sus hijos? Entonces, también preocuparnos de eso. A ver, ¿qué le van a enseñar en el colegio? Y poner, no, yo no quiero que a mi hijo le enseñen esto. Tengamos cuidado con eso. Entonces, educación sexual y mayormente en la casa. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo ayudamos? Y aquí la Dani me había preguntado y aquí está la respuesta. Punto número 1, empatía. Quizás lo hemos vivido y podemos empatizar mejor, quizás nunca lo hemos vivido, pero ahora ya que le he contado esto, podemos entender cómo se siente la persona, cómo se siente en el cuerpo, qué sensación. O uno decir, ¿qué pasaría si a mí me hubiesen hecho eso? ¿Cómo lo haría? Entonces, empatizar, la empatía es súper importante. El 2, el escuchar. Y yo me he dado cuenta que en Chile o como seres humanos no sabemos escuchar. Alguien nos está contando algo y el tiro, a mí también, y nos vamos para el otro lado, ¿cierto? No sabemos escuchar. Alguien dice, oye, ¿sabes que me duele la cabeza? A mí igual, ¿caché? Y uno empieza, y el otro día, y se dejó de escuchar a la persona que estaba planteando un tema. Entonces aprendamos a escuchar. No siempre tenemos que hablar. Pucha, ahora yo estoy hablando mucho, pero no siempre tenemos que hablar. Tenemos que aprender a escuchar. E incluso, oye, pero ¿tú quieres que yo te dé un consejo o solamente que te escuche? Porque a veces la gente necesita votar, desahogarse. Y esto lo hablo en toda índole de cosas igual, como interés general. ¿Te parece si tú quieres un consejo o no? No, ya, yo te escucho. Y prestar nuestro oído a escuchar a las personas. Y lo que dice no juzgar. Este es súper importante porque si yo enjuicio a esa persona, ahí no estoy ayudando. Y por eso yo le decía, no, es que dicen, es que anda ahí con faldas muy cortas, es que yo escuchaba testimonios de abusadores que decían, no, es que la niñita se paseaba todo el día en calzones. Entonces, y la mamá es como, sí, pucha, yo no vestía a mi hija. Y la culpa es de la niña. No, la culpa es del abusador. Entonces, no hacer sentir mal, tener cuidado con nuestros comentarios. Si nuestro comentario no va a aportar, mejor no lo hagamos. Lloremos. Y aquí dice, asigna responsabilidad. Y esto es importante. ¿Quién es el responsable de lo que te pasó? El abusador, el violador, el que pasó por encima de tus derechos. Ese es. Transmitir seguridad. Ya, me contaste. ¿Te parece que denunciemos? Estén tranquila, cuenta conmigo para lo que necesites.
Si necesitas llamar, no puedes dormir, llámame, no me importa que me despierte, o mándame un audio, yo cuando esté disponible te escribo, pero transmitir que uno va a estar incondicionalmente. Potenciar recursos personales, ya, pero tú eres fuerte, y aquí nosotros podemos potenciar la fe, la confianza en el Señor, ya, pero el Señor te va a sanar, oremos juntas, oremos toda la noche. ¿Te parece que una vez a la semana oremos por esto para que el Señor te sane, que el Señor restaure? Porque esta es una herida muy, muy grande. Es una herida en el alma, en el corazón, en el cuerpo. Entonces, mucha oración por la persona. Y respecto a, la Dani me preguntó como la estigmatización. No es necesario que sepa todo el mundo. Si nuestro hijo fue abusado, lamentablemente pasó por eso, no es necesario que sepa toda la familia. Que sepan las personas que lo van a proteger. Porque ha pasado que los papás empiezan a contar y le cuentan al tío y al abuelo y a toda la familia. No es necesario. Solo las personas que lo van a proteger, que lo van a cuidar, van a apoyarlo y que son importantes para él. A veces ni siquiera los hermanos, porque si no es necesario. Entonces, para evitar estigmatización, para evitar también que el niño va a confiar en nosotros porque sabe que lo que él nos cuente no se lo vamos a difundir a todo el mundo. Y tengamos mucha conciencia de que el que ha sido abusado sexualmente no es culpable. No son culpables ellos. El culpable es el que pasó por alto los límites. Y aquí, igual, yo siempre pienso en por qué un abusador llegó a ese punto. Y ¿en qué momento a alguien se le ocurre abusar de un niño? ¿Por qué está tan dañada su mente, tan dañado su corazón, que no puede ver la fragilidad de un niño o la fragilidad de otra persona? Porque eso le da placer. ¿Quién lo educó? ¿Qué vio? Entonces, también oremos por los victimarios, oremos por ellos. Quizás también ellos fueron víctimas de abuso sexual. Quizás no tuvieron padres que lo apoyaran. Oremos por los victimarios. Y ahora está muy de moda eso del abuso sexual en manada y esas cosas así. Entonces, tengamos cuidado, oremos por eso, que el Señor los proteja. Bueno, y sabemos que el Señor está con nosotros, entonces darle versículo a las personas, que el Señor sana a los quebrantados de corazón, que Él venda sus heridas. El Señor puede sanar, orar, apoyar. No se acabará de romper la caña quebrantada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad, Dios hará justicia. Confiar en la justicia del Señor. Ya nuestra labor es denunciar. Si él se va preso y que si cadena perpetua y todo eso que vemos que se promueve, confiemos en la justicia del Señor. Perdonemos. Si aquí uno ha pasado por abuso, lamentablemente le tocó vivir esta situación, perdonemos. El Señor a nosotros nos perdonó tanto que nosotros podemos perdonar. Y perdonar es una decisión, y va a venir el recuerdo cada día. Pero no, yo decidí perdonar a mi abusador, a la persona que me hizo daño. Señor, yo lo voy a perdonar. Y así, y es una decisión constante. Por eso cuando la otra vez Nico hablaba de que uno, si se quiere imaginar que ve algo, lo puede hacer, porque nuestra mente, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, mucho cuidado con nuestras decisiones. Entonces siempre decidamos perdonar, decidamos por el bien, porque si empezamos a tener una raíz de amargura, un odio y un resentimiento, todo eso se va llenando en nuestro corazón y no le vamos a dejar espacio para las cosas buenas. Y otro versículo que dice que nada nos va a apartar del amor del Señor, nada. Ni aunque hayamos sido abusados sexualmente, ni aunque nosotros nos sintamos lo peor del mundo, aunque nos sintamos así como ya nadie me quiere porque pasé por esta situación,
No, el Señor siempre nos va a amar, el Señor siempre nos va a cuidar y Él siempre va a estar con nosotros. No estamos solos, dejé esta frase porque como grupo, como iglesia podemos protegernos, podemos cuidarnos, como padres entre nosotros podemos darnos consejos, o oye, cuidado porque en el colegio está pasando esto, o miren, vi esta situación. Hagamos comunidad, por eso yo amo estos encuentros de matrimonio, porque hacemos iglesia, el conversar, el compartir, el ver hemos visto crecer al bebé de la Chita, a Carlito Junior, aquí en las puras pantallas, y eso es hacer iglesia, hacer familia y compartir cosas buenas, compartir cosas malas, confiar en nuestros pastores, que ellos son nuestros guías espirituales, entonces confiar en ellos, si han pasado por esta situación, y aunque digan, no, es que ya fue, yo tengo 50 años y eso me pasó cuando tenía 6, pero quizás nunca perdonamos, nunca oramos, nunca se lo entregamos al Señor esta herida. Entonces es bueno que perdonemos, que no nos llevemos nada a la tumba. Eso. Si tienen dudas, ahí el pastor está escribiendo, así que pastor, le doy el pase. Sí, muy bien. Damos gracias al Señor. Hay ya un bonito grupo que han estado escuchando. Joana, primero agradecerte este tremendo aporte, verdad que es súper importante. Estábamos con mi esposa escuchándolo atentamente y es realmente muy, muy importante que todos nosotros como aquellos buenos papás, nosotros ya hemos ido dejando un poquito esa función tan directa, pero los que están partiendo y arrancando es vital que sepan, comprendan, sean instruidos en todo lo que significa esto que estamos conversando acá. Está inclusive tan a flor de piel, siempre ha habido, pero está tan a flor de piel en este momento, sobre todo el tema de abusos, que tiene que ver así como con inclusive publicidades y etcétera, que no nos podemos casi evitar en términos reales. Bien, mis queridos, en este momento me gustaría también direccionar preguntas, porque tenemos un espacio de preguntas y aportes de lo que usted quiera decir, porque es un conversatorio. Ya hemos escuchado atentamente la exposición de nuestra hermana, así que si tienen preguntas, lo pueden hacer ahora también. Eso significan dos cosas. Uno, se quedaron dormidos o quedó demasiado claro. Bien, adelante, ¿cómo se llama? Adelante, Marinita, adelante. Y después viene ahí la familia Martínez. Sí, solo creo que fue muy interesante que Joanita nos mostrara como los signos de un niño abusado. Porque los niños no andan diciendo por el mundo me abusaron. Los niños no andan contando esas cosas, pero sí lo dicen de todas formas a través de sus conductas. Entonces nosotros tenemos que ser muy observadores y sabios en reconocer estos signos en los niños. Y una vez que reconocemos que hay algo que no está bien, yo, verdad que en esto tengo que reconocer que nosotros no debemos tratar de nosotros actuar, sino que tenemos que tratar de que los especialistas actúen. O sea, si yo tengo alguna duda respecto de que mi hijo de alguna forma ha sido abusado porque estoy observando ciertas conductas extrañas que no corresponden, entonces lo que uno debiera hacer es buscar una psicóloga, un psicólogo cristiano, ojalá un especialista que pudiera ayudarme con esto. Porque muchas veces nosotros podemos reconocer porque lo aprendimos, y si anotamos por allí estos son los signos, o buscamos en Google, va a aparecer, pero como no tenemos la especialización, entonces lo más probable es que en vez de ayudar vamos a dañar. Entonces en eso es importante que estas charlas para que nosotros entendamos, comprendamos y generemos un criterio
respecto del cuidado que deben tener nuestros hijos y la enseñanza también del autocuidado que hay que hacer con los niños. Pero si nosotros observamos algo, debemos recurrir a un especialista para que no se produzca. Hay muchas cosas que se producen cuando uno empieza a escarbar en algunos niños que nosotros observamos, o algunas personas, incluso personas mayores, que han sido abusadas. Entonces ahí también se produce, por ejemplo, la victimización secundaria, que cada vez que el niño cuenta el episodio, y si lo cuenta muchas veces, ya después lo normaliza, y eso significa que ya es como que él se separa de ese episodio y es como que lo cuenta como que si fuera otra persona. Y hay un montón de temas ahí complejos que obviamente Joana maneja muy bien. Entonces, si nosotros observamos algo, es bueno consultar. Y qué mejor que tenemos aquí a Joana, y si tenemos alguna duda o hemos observado algo, ustedes cuentan con su celular, con su WhatsApp, mandarle una preguntita, ver cómo hacerlo, pero tener esos cuidados. Y lo otro es que, como dice la Joy, hay una cuestión que es legal, que tiene que ver con que cuando alguien a mí me confiesa que ha sido abusado, que ha sido transgredido límites corporal, personal, entonces nosotros estamos medio obligados a denunciar. Entonces, por eso no es bueno tampoco indagar demasiado, porque si usted indaga demasiado, se obliga a denunciar. Y ahí ese otro lío que le genera. Entonces, hay cosas que son ahí, que están en el límite, y que ustedes deben ser cuidadosos. Si usted observa en algún niño alguna conducta extraña y que a usted le parece, esto concuerda con lo que la Joanita nos comentó, bueno, comentémosle a alguien que sea especialista en el tema. No tratemos de nosotros ser pseudo especialistas. Gracias, Marinita. Adelante, familia Martínez Muñoz. Sí, hola, bendiciones. Hoy súper buena la clase y quedé pensativo porque uno de repente lo pasa al extremo mayor, pero el abuso sexual, yo siento que de aquí a los próximos años casi que va a ser inevitable que un niño vea pornografía, por ejemplo. O sea, abusado de forma visual por cómo está saliendo esto a la luz, ¿cierto? En la caricatura. Y lo encontré súper potente porque yo no sé la repercusión, por ejemplo, que tiene un niño que vea, por ejemplo, un acto sexual de una película pornográfica. Yo no sé quién ha tenido acceso a películas pornográficas, pero son súper explícitas y son súper fuertes. Entonces, de alguna manera, yo pienso que se le define desde pequeño o se desvía un poco de la relación sexual sana que aparece en la palabra. Pero quedé impresionado por eso, porque en mi caso, si yo tuviese que decir que si fui abusado de esa manera, claro, muchas veces hasta por compañeros de la escuela, y era en esa época. Entonces, como está ahora la situación, qué terrible, porque yo, o sea, nosotros tenemos sumo cuidado con Mariana, pero siento que es casi imposible que no suceda hasta cierto nivel. No sé si estoy equivocado, pero que como... Sí. Sí, adelante, Joanita, usted tiene la palabra. Sí, de hecho el tema de pornografía da para otro taller porque es súper potente. Es cuático los efectos en la persona, la pornografía. Es una droga porque libera dopamina y nos vamos haciendo tolerantes, y esto va en aumento y en aumento, y ya no me gusta mujeres con hombres, sino que voy transmutando al homosexual o a los niños y así. Entonces, la pornografía también puede llevar a ser un posible abusador sexual. Entonces, es cuático. Y cómo prevenimos diciéndole a los niños lo malo, el deterioro para nosotros como personas, casi es, oye, no lo hagas porque es una droga. Y lamentablemente los niños, hablo de niños porque se da más entre niños, pero ahora con esto de liberación femenina, también se normaliza que las mujeres vean pornografía y que hay muchos juguetes sexuales y todo esto como es la nueva moda. Entonces,
¿cómo tenemos que educar nosotros a nuestros hijos? Esto no está bien porque te va dañando tu cerebro, va dañando tu sexualidad, va dañando lo normal. Es como, yo siempre doy el ejemplo, es como ver una película de Avengers y después querer volar. No es ficción. Y hay pornografía en anime, hay pornografía de todo tipo. Entonces, y es la industria que más vende. Entonces, eso da para otro taller, pero sí, esos son efectos muy cuáticos de la pornografía. Súper. Bien, mis queridos, hay más, a lo mejor tenemos un pequeño tiempito más para un par de preguntas más. De caso contrario, lo vamos terminando acá. Avisarles también que la próxima semana me pierdo un poquito. Andreita, recuérdame por favor ese horario, que hay un tope de horario ahí de un día sábado. De caso contrario, nos juntamos el próximo sábado a esta misma hora y yo trataría entonces de seguir con la misma temática de Joana, pero desde un punto de vista más bien pastoral, bíblico, para mostrar lo que básicamente me entusiasma más que la violación, entender lo que es el abuso y esto tan importante que es la vulneración de derechos, digamos, del tema de los niños. No sé si por ahí puede haber algo que el Señor nos vaya ilustrando en la parte bíblica y en la parte pastoral. Sin duda tenemos mucho que decir también. Así que, mis queridos, están todos en silencio, muy bien. Hay reunión el próximo sábado de Ministerio Femenino, es presencial en la iglesia, Perfecto. Ya, el perfecto. 2 de julio. Ya, gracias, mi querida. Entonces es súper sencillo. Cuando tengamos estas reuniones que superan este tema digamos, de un trabajo constante, lo postergamos para el próximo sábado. Entonces, el próximo sábado no nos juntamos porque hay una reunión especial de Ministerio Femenino donde van a estar ocupadas la gran mayoría de nuestras esposas y mujeres y etcétera, que van a estar aquí en el Ministerio Femenino junto con la Pastora Blanca. Así que, mis queridos, es sencillo. Es la próxima semana o de caso contrario, entonces la que sigue, seguimos avanzando con el tema. Muy bien. Reiterar nuevamente los agradecimientos a Joana por ese tremendo aporte. Gracias. Mira. Démosle un aplauso, aunque sea un aplauso virtual. Mira, esos aplausos. Gracias, Joana. Te pasaste con esa tremenda información. Ha sido valiosísima. Te bendecimos. El Señor te bendiga grandemente en todas las cosas. Así que muy agradecido. Y nosotros nos vemos entonces la próxima semana o la que sigue y nos vamos con la bendición del Señor. El Señor nos bendice. Muy bien, bendiciones. Gracias, Joey. Gracias, pastor. Gracias, Joana. Gracias, Joana. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Cariño, querido. Chao. 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 Hola, Consu. Chao, bendiciones. Chao, hermano. Oh. Esta es la fiesta. Oye, yo le iba a preguntar a la Joana por la... menos mal que yo dejé de grabar. ¿Cómo se llama esta cosa? Por la victimización secundaria, y le pregunto. Vale. Chao, Vitita. A Sandrita. Chao, chao.